Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura Sargent. Está customizada por Texas Jim. Tiene 6 pernos. Esta sería la llave. Me la envía Chris Piver. Muchísimas gracias, Chris. Como todas las cerraduras de Texas Jim, es muy entretenida de abrir. Aquí veis que tiene un quinto muy corto y tercero y cuarto son bastante largos. Vamos a intentar la apertura. La he abierto un par de veces y si lo conseguimos la desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Utilizaré este tensor casero y esta ganzúa del set de clon. Ahí está. Muy poquita tensión, de adelante hacia atrás, está cerrado. Primero nada, segundo un ligero clic, tercero nada, cuarto nada, quinto pide, hace un clic, sexto nada, vuelvo al primero, primero nada, segundo un ligero clic, tercero pide, hace 2 clics, cuarto nada, quinto nada, sexto un clic, 2, volvemos al primero, primero pide, no, segundo nada, tercero parece colocado, cuarto pide, hace un clic, lo he pasado, vamos a ver, sí, he pasado ligeramente el cuarto, distensiono, primero pide, al tocar el primero cae en falso colocado, segundo nada, tercero está colocado, cuarto parece colocado, quinto colocado, sexto pide, hace un clic, 2, al volver a tocar el primero se acentúa el falso colocado, pide más, ahí está, hace un clic, perdemos el falso colocado, segundo nada, tercero colocado, cuarto colocado, quinto nada, sexto pide, al tocar el sexto vuelve el falso colocado, primero parece colocado, segundo está colocado, tercero colocado, cuarto hace un clic, 2, quinto parece colocado, sexto colocado, vamos a repasar, primero, segundo, al tocar el segundo se acentúa el falso colocado, hace 2 clics, 3, primero colocado, segundo colocado, tercero colocado, cuarto colocado, quinto pide, ha hecho un ligero clic, 2 y creo que ha abierto.
Vamos a ver. Pega la leva en el... Sí, ahí está, estaría abierto. Muy bonito, hay que tocar con cuidado porque si no los pasas y pide mucho retoque. Vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva. Bueno, os enseño, la he liado un poco, aquí está el muelle, la he liado un poco en el desmontaje, impresionante montaje. Aquí está el rotor, tiene todos los alojamientos roscados, muy bien hecho. El cuerpo de la cerradura también tiene los alojamientos roscados. Creo que se ve. Están todos roscados. Y el montaje de la cerradura, tal y como me ha llegado a mí, sería este. Al colocar las lentejas en la línea de corte, pues yo creo que es más fácil ganzuarlo, y de hecho yo he pasado y la mayor parte de las lentejas venían en el rotor. No sé si el montaje original de Texas Jim es así o están los contrapernos al revés, con la lenteja en la parte superior. Probaré a ver cómo va y si es necesario lo cambiaré. Todos los contrapernos son modificados, el primero y quinto en forma de spool, segundo también en forma de spool, tercero, cuarto y sexto con varias aserraduras, y todos los contrapernos serían básicamente iguales, un perno en T con una lenteja.
En este caso, como digo, a mí me han llegado en esta posición. Todos los muelles diferentes. Un trabajo muy laborioso, desde luego. Os enseño con más detalle. Muchas gracias, Chris, por la cerradura de nuevo. Y esta ha sido la apertura. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. Hola de nuevo. La distribución que tenía el cilindro no me encaja con lo que suele hacer Texas Jim, y además con todas las lentejas en la línea de corte resulta muy fácil abrir el cilindro, con lo que he hecho ha sido darle la vuelta a todos los contrapernos y colocar las lentejas arriba en contacto con los muelles. El resultado es un cilindro mucho más difícil de abrir, a mi entender, y la llave sigue funcionando perfectamente, con lo que yo creo que alguien en el camino ha montado al revés el cilindro. No ha sido Chris, porque hace un año en su vídeo 79 hizo la apertura de este mismo cilindro y a él le llegó montado con los contrapernos como me lo ha enviado a mí. Y ya en ese momento discutimos al respecto de que era extraño en una cerradura de Texas Jim. Vamos a hacer la apertura con el nuevo orden en los contrapernos y vemos lo que sucede. Para mí es más difícil, y si me sale en parte es porque sé lo que lleva dentro. Sin saber qué pernos lleva dentro no sería nada fácil. Vamos allá. Primero nada, segundo nada, tercero pide, hace un clic, cuarto un clic, quinto pide. Hay que volver un poco hacia atrás para conseguir que suba, con lo que se caen los otros. Hace un clic, sexto nada, primero nada, segundo pide, hace un clic, tercero nada, cuarto nada, quinto pide de nuevo, un clic, sexto nada, primero nada, segundo, tercero, cuarto, algo se ha quedado a medias, el quinto ahí da otro pequeño clic y un avance. Primero pide, hace un clic, segundo pide, primero, no, segundo colocado, tercero ha hecho un clic, cuarto pide, un clic, quinto parece colocado, sexto pide y abriría. Como os digo, abre relativamente deprisa porque yo sé lo que lleva dentro, pero sin saberlo no sería tan fácil. Vamos a desmontarlo rápidamente y vemos cómo he colocado los pernos y contrapernos.
Bien. Como veis, lo que he hecho es darle la vuelta y colocar las lentejas en la zona de los muelles. Así como veremos ahora en una foto que voy a poner, quedan varios de los contrapernos con forma de T en la línea de corte. Bueno, pues esta sí habría sido la apertura. Espero que os haya gustado y que os sea útil. Un saludo.